presento, soy Dafne Álvarez y les voy a hablar de comunicación, del ramo de comunicación, que se divide en 3 partes durante este semestre. La primera parte es cómo las masas llegan y se dan cuenta en la sociedad de que estábamos siendo manipulados. Todo esto parte con la Revolución Francesa, cuando se empiezan allá a generar las primeras instancias de información que se emite, mostrando al mundo de que sucedía algunas cosas, pero se ocultaban realmente las partes negativas de esta revolución. Solo se daba a entender lo positivo de ello para generar sensacionalismo en las personas o estímulos de lo cual ellos querían sacar un provecho. Después todo esto se establece y sigue y continúa a través del tiempo y se vuelve a presenciar en el año 1919 al 1938, que ahí ya se dan cuenta varios sociólogos o psicólogos de que ya había una tendencia durante todos esos años, desde la Revolución Francesa, cómo se llevaba la información, hasta cuando se genera la Primera Guerra Mundial y surgen ya estos líderes ya más potentes que ya habían sido ya criados con este tipo de forma de ver y manipular la sociedad, que empiezan a dar información y generar sensacionalismo a las demás partes del mundo, provocando esta controversia a nivel mundial sobre la guerra. De hecho, ahí es cuando se dice que Estados Unidos supuestamente iba ganando, cuando en realidad iba perdiendo en ese momento la guerra, y bueno, en general se van haciendo controversia y todo eso. Grandes personajes que se formaron esos años de manipulación fueron como, por ejemplo, Adolfo Hitler, Stanley, Benito Mussolini y Winston Churchill. Ellos fueron uno de los grandes manipuladores en aquellos años en Alemania, que surgen a través de todo esto. Ahí justamente en Alemania se dan cuenta varios sociólogos de lo que se estaba viviendo y otros personajes a través de otras partes del mundo que se empiezan a estudiar todo esto y empiezan a dar alerta de todo lo que se estaba viviendo y cómo se estaban manipulando. De hecho, por dar esa alerta, varios de ellos tuvieron que salir y arrancar del país porque ya estaban siendo perseguidos en su propia zona, que era su país, por estar y dar este conocimiento. A través de los años esto nos ha permitido poder abordar de mejor forma y comprender que esto se ha seguido haciendo y fue como la cuna de todo de esta forma de que el mundo se dio cuenta de cómo se podía generar a través de esta manipulación, mover masas y generar, de acuerdo a la área política, económica y social, una ventaja para lo que ellos quisieran realizar en aquellos años en una sociedad en particular, o manipularla a través del mundo de acuerdo a cómo se quería llevar una sociedad en general. Acá dentro de los ítems, acá dice que la semiótica es una de las ciencias justamente con las cuales se comprende de que cómo se manipula la sociedad. Es la ciencia que estudia cómo se manipula o cómo se trabaja la comunicación social en realidad. Y acá están las 18 formas acá que explican un poco de cuáles son estas áreas con las cuales estas personas pueden llegar a uno, que son los campos de la comunicación. Las son semióticas, señales olfativas, comunicativas táctil, códigos de gusto, paralingüísticos, que esto entra los tonos de voz y la risa, lenguaje tamborileado, sílabas, cinética, presenciales, gestos comunicativos, semiótica mediática, códigos musicales, lenguaje
lenguajes formativos, ciencia, lenguaje escrita, lenguaje naturista, comunicación visual, estructuras narrativas, códigos culturales. Y bueno, entre eso también podemos ver como todos estos signos que acá muestran, estos nos hacen como un ejemplo más gráfico para poder comprender de que todo eso hace una comunicación que va y nos aborda para poder comprender de mejor forma cómo llevar este aprendizaje y uno entender cómo ellos también quieren entrar en uno, que esas son las herramientas que se puede decir que ellos ocupan para poder introducir este tipo de manipulación. La segunda unidad corresponde justamente a eso, el surgimiento de los medios y cómo a través de todos estos años se fue viendo la manipulación después de las primeras guerras, o sea, desde la Revolución Francesa, después como ellos estudiaron el cambio de la semiótica como para llegar a la comunicación y poder introducir esta manipulación de masa, después como ellos a través del cine, que es la primera instancia, cuando ellos dijeron, esto es una buena herramienta como para poder nosotros plantearnos y poder que la sociedad conjunta pueda ver este tipo de estímulos, nosotros generamos una forma de acá de inyectar bajo la aguja hipodérmica, que también es otro tema que se habla ahí. Inyectamos esta información, lo que queremos, para generar alguna sensacionalismo, y en base a eso producir una secuencia de cosas para que hubieran estímulos tanto en el locales como mundiales, en repercutimiento de lo que ellos querían lograr. Todo parte con periódicos en su momento, después esto se va a las radios transmisores y todo esto concluye en el cine, que esta fue al fin y al cabo la estrategia más importante con las cuales ellos pudieron llegar, porque el cine ocupaba todos los sentidos del ser humano. Al ocupar todos los sentidos más importantes que el auditivo, visual y aparte lo que el ser humano logra sentir, que era lo que se logra en general internamente, se dan cuenta que era un medio muy potente de manipulación. Es por eso de que ahí, como comentaba delante, empiezan a mostrar películas con hechos reales o con cosas que ellos querían graficar o cambiar información para que las personas entendieran o comprendieran algo que no era, o generar otras sensacionalismo o crear nuevas realidades para así abrir un campo distinto a las personas, o empezar a generar gustos o tendencias a través de estos medios. La TV después vuelve a tomar, esto era en cine, y después cada vez las personas ya comienzan a tener su televisión propia, y esto se va fragmentando en ¿cómo se llama? En circunstancias ya distintas, porque ahí ya al llegar a la TV esto pasa a ser dirigido en programas y algo más personalizado a grupos pequeños concentrados. Ya la información ya no pasa a algo general, se va desgregando de acuerdo al grupo y gustos de cada persona. Entonces se van generando series o películas o documentales, y en base a eso se va, o juegos que se va seleccionando a las personas, y en base a eso se va generando el estímulo. Ya no es algo tan masivo. Todo esto también se hace a través de los gobiernos, entidades económicas, para llegar a un fin, como habíamos hablado delante, para poder llegar a esta manipulación. Después nos vamos a la tercera unidad, que es la teoría crítica de la sociedad de masa, que, bueno, la Escuela de Frankfurt critica la ideología impugna de la humanidad, así como también se alimenta y genera un sobreconsumo de toda esta, de este tipo de manipulación.
En Francia, después de la escuela de Frankfurt, se dieron cuenta y empieza también bajo otro importante sociólogo y psicólogo, que empiezan a hablar justamente de estas teorías y empiezan a mostrarle al mundo de que ya mientras más simple sea el ser humano y se concentre ¿cómo se llama? En preocuparse de su ser, de crecer como ellos más que lo material, empezó a hacer un movimiento muy potente en esos años y se empezó a dar cuenta en general Europa completo de que esto ya no era tan necesario, aunque todavía por supuesto en todas partes queda esto de que le sigue importando lo material. También encontramos mucha gente que ya está con un cambio de mirada y ahí es el por qué toma tanta relevancia todo lo que son las redes comunicacionales a través de los años, cuando ya el internet llega en 1895, o sea, en 1995, que es cuando ya las redes sociales toman un gran poder a nivel mundial y nos hacemos parte de todo de este conocimiento general, el internet, que ahí es cuando justamente ya todos somos parte y nosotros mismos generamos nuestro propio aprendizaje. Ya la manipulación ya no es direccionada, sino que es ya no es vertical, es transversal este aprendizaje, ya que se logra a través de ¿cómo se llama? De todas las entidades y personas que ya están y son capaces de darse cuenta y comprender que la información puede ser más allá de lo que te dan los medios escritos, o va direccionada desde el gobierno o desde un centro comercial, va mucho más allá. Entonces las personas ya buscan ellos sus propias soluciones y sus propias estrategias para comprender si es real lo que se está informando o no. Se empieza a culturizar sola esta sociedad. A través de esto, que es la última unidad, nos damos cuenta que se genera una nueva tipo de sociedad, al ser ya multidireccional, que ya la información somos nosotros los que la generamos, ya no es tan solo el gobierno el que produce o las entidades importantes de cada país que produce las noticias, sino que somos todos los que generamos este tipo de noticias al estar más presentes y conscientes de nuestro entorno. Y es cuando ya empezamos a hacer nuestros propios grupos y clanes, dándonos cuenta de que la sociedad tenemos que hacer cambios, porque nos damos cuenta de que realmente está en un vuelco complicado, de acuerdo a cómo se ha ido llevando en estos años la sociedad en general. Entonces ahora nos damos cuenta que nuestro planeta realmente necesita ya un cambio. Entonces surge el movimiento ecologista y todo lo que es neonivel, o sea, de liberación social, que ya no queremos, no se quiere en general una sociedad manipulada, se quiere una sociedad más libre, pero que a la vez estemos más en conjunto, de poner políticas nuevas de crecimiento como sociedad y personas para hacer ese cambio ya de que se necesita y requiere este mundo. Así que aquí empiezan como hablaba recién, los movimientos sociales que se empiezan a generar para ya dar paso a una nueva sociedad. Y todo esto parte gracias al internet, que las personas ya empiezan a generar, a buscar y su propio conocimiento, y este conocimiento va ligado a discriminar y tener muy en cuenta de cómo se publica, qué frecuente es esta publicación, de dónde llega esta publicación también, darse cuenta de que esta publicación sea de personas que tienen criterio y han estado estudiando estos temas y que llevan años en estas áreas de investigación. No es llegar y sacar la información para tú uno poder también compartirla y generar una red de lazo, pero de potente en conocimiento y no de mentiras. Es aquí cuando ya uno empieza a generar nuevos cambios para una nueva sociedad. Así que yo, como conclusión de toda esta asignatura, quedo contenta, feliz, porque honestamente es lo que me encanta.
toda mi vida me gustó mucho el ser lo que significa, por eso estoy aquí tratando de jugármela por llevar esta carrera y sacarla adelante, y es por lo mismo, porque creo mucho en el ser humano, sé que se pueden hacer cosas muy lindas, eh, creo que soy parte de este cambio y por eso estoy aquí, porque quiero dejar esa huella y ese poquito que uno pueda compartir y crear conciencia en las personas y decir de que sí, se pueden hacer cosas, pero con ética, que es lo más importante, trabajar con ética y unión para una nueva sociedad. Así que no, feliz quedé con esta asignatura. Me despido y es lo que puedo hablar por ahora de acuerdo a mi conocimiento que pude recopilar bajo este movimiento social y manipulación de masa, pero sí creo de que puede haber un cambio positivo en la sociedad. Todavía somos manipulados, sí. Todavía la gente no despierta completamente, también lo creo, pero sé que este cambio se viene porque cada vez hay más gente consciente de esto y que está ya generando estos cambios. De hecho, de hecho, que ustedes nos estén enseñando esto y nos estén formando de esta forma ya habla de que este cambio ya se está dando y hace mucho tiempo y esto ya viene. Así que yo quedo feliz y contenta con mi clase. Me despido. Así que hasta luego. Chau.